Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Este video va a ser breve y pretende ilustrar algunos aspectos relacionados con las preguntas que ustedes hicieron, que son más o menos unas 20. Algunas tienen cosas en común y todas relacionadas con el uso del litio. Es importante que ustedes imaginen que el litio tiene muchas más acciones o usos empresariales, industriales, que los que se dan en medicina actualmente. Se dice que el litio es un metal muy abundante en la naturaleza, principalmente en Chile, Perú y Argentina. Será en el siglo XXI, tendrá el mismo valor que el petróleo, será el sustituto del petróleo. ¿Por qué? Porque el litio, siendo un metal, también tiene una capacidad de generar energía muy poderosa. Entonces es un elemento de la naturaleza muy usado para la fabricación de baterías, por ejemplo a nivel de la industria automotriz, por solo poner un ejemplo, pero imaginen ustedes los usos que tiene para el transporte en términos entre planetas, o sea, para el futuro va a ser un elemento que va a generar mucha energía con baja producción de contaminantes. Por otro lado, el litio también en aleación con el aluminio es muy flexible y muy liviano, entonces es un elemento que puede servir para tener materiales altamente resistentes como el acero y que puede tener un uso en construcción, en diseño, etc. Dicho esto, yo sí he usado el litio. Yo soy un médico que ejerce psiquiatría desde el año 89 y para entonces el uso del carbonato de litio era bastante usual y frecuente y era considerado de primera línea, principalmente para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar en fase maníaca. Este uso restringido se mantiene y su uso quizá tuvo mayor frecuencia, el boom del uso del litio hacia los años 70, cuando se retomó la investigación que se hacía con este producto. Quizá porque a pesar de haber sido descubierto como elemento hace más de 140 años, su bajo valor no generaba unas ganancias importantes para la industria farmacéutica. Pero también considero que el uso se incrementó cuando empezó a diagnosticarse esta enfermedad, porque había unos criterios diagnósticos mucho más definidos, y por otro lado porque se asume que hacia finales del siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI son los trastornos afectivos en el mundo los que más incremento han tenido de todas las patologías en el mundo. De hecho, se considera en este momento que la depresión es la primera causa de morbimortalidad en el planeta. También preocupa por el tema de una consecuencia letal de la depresión, que es el suicidio. Ahora, cuando yo digo dentro del espectro de trastornos afectivos, depresión, estoy diferenciándolo del concepto de trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar puede cursar eventualmente con fases de depresión, pero se caracteriza porque además de estas fases ha habido fases de manía o hipomanía. Manía se considera aquel cuadro en el cual la persona está agitada, con inquietud motora y una exaltación afectiva que no siempre es euforia, con frecuencia es irritación, agresividad. Hipomanía, diferente a la manía, es cuando este cuadro se da de manera tal como la he descrito, y la manía cuando además de estas manifestaciones se presentan trastornos cognitivos, es decir, en las ideas, como ideas delirantes de tipo megalomaníaco, omnipotente o mesiánico. Es decir, que la manía se caracteriza por una exaltación afectiva, pero además por un cuadro psicótico, pérdida de contacto con la realidad. Explico esto con detenimiento para insistir en que el uso actual del carbonato de litio
está muy restringido a la fase de mantenimiento del tratamiento del trastorno afectivo bipolar, más que al manejo de la crisis, cuando la persona está en un estado de esta curva, en el pico de esa curva, o cuando está deprimido. No es su uso muy frecuente. El 95% de los casos de manejo que requieren de manejo de mantenimiento para evitar que las personas vuelvan a recaer en nuevas crisis con el trastorno afectivo bipolar, el 95% de los usos del litio, de los casos de uso del litio, es en esta fase para el mantenimiento, es decir, para evitar que tengan nuevas recaídas. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno crónico que tiende a repetir, especialmente en las primeras 6 meses después de ocurrido la crisis. Es supremamente importante que ustedes entiendan que todos tenemos cantidades absolutamente mínimas de litio en el cuerpo, como tener oro o tener metales como el hierro, pero aún así el litio es en cantidades muy cercanas a cero. Si usamos el litio o el carbonato de litio como sal, no es porque las personas tengan deficiencia del litio y que por eso están desarrollando el trastorno afectivo bipolar. Lo que sabemos es que en personas que han tenido un trastorno afectivo bipolar, que como les dije es una enfermedad cíclica que tiende a repetir, cuando se usa el litio para que la persona en su cuerpo tenga un exceso moderado de litio, que no sea tóxico, esto va a protegerla mucho de nuevas crisis. No se sabe, no hay ningún estudio en el mundo hasta la fecha que demuestre claramente cuál es el mecanismo de acción del litio o por qué sirve para controlar las crisis de manía. No se sabe. Lo que sí se sabe es que efectivamente controla los síntomas, pero lo hace teniendo en cuenta un periodo muy largo de latencia para empezar a servir. Si usted tiene una persona que tiene una crisis de manía y empieza de primera vez a usar el litio, más o menos solo hasta la 6ª, 7ª semana es que empieza a servir con efectividad. Eso en cuanto a la respuesta clínica. En cuanto a las concentraciones en sangre, la vida media de esta medicación se establece por ahí hacia el 7º día, 5º a 7º día. Es decir, cuando una persona la está tomando con regularidad. Yo personalmente sugerí que abordáramos el tema del litio y su uso en psiquiatría y en esta enfermedad en particular, para mostrar a los estudiantes las complejidades de la toma de decisiones cuando uno escoge tomar una medicación como esta. Pero también porque tuve la experiencia en mi práctica clínica de un médico general que luego de hacer un diagnóstico de un paciente con trastorno afectivo bipolar, cosa que es lo primero que hay que hacer, un buen diagnóstico con historia clínica, o sea, eso se hace a través de la entrevista y el examen mental. Entonces esta doctora hizo bien el diagnóstico, pero tiene en su cabeza una información inadecuada. Le dijo al paciente: la manía que usted le ha dado en la vida obedece a una deficiencia de litio, por lo tanto le tengo que dar litio. A los pocos meses ese paciente tenía afectada su glándula tiroides y una insuficiencia renal, porque estaba tomando algo que no necesitaba. Dicho esto, entonces quisiera que ustedes pusieran de lado consideraciones populares como que a las personas que tienen trastornos mentales les falta algo y entonces con la medicación se les va a reponer eso que les falta, porque esa es la creencia que también puede tener un campesino en zona rural, y es que, por ejemplo, tiene debilidad mental, por lo tanto sus trastornos mentales van a mejorar porque consuma vitaminas. Bien, entonces tengan muy en cuenta esto. El litio compite con el sodio. Me voy a explicar primero una cosa antes.
El litio no necesita metabolizarse porque es un ion. Sí se excreta por los riñones. Los glomérulos absorben el litio en los riñones y en el túbulo proximal, que va después de los glomérulos, tiende a reabsorberse. El porcentaje de absorción del litio en los riñones, otra vez que entre al organismo, depende de la competencia que se tenga con el sodio. Si hay mucho sodio, el litio se absorbe menos. Si el sodio baja, se absorbe más el litio. O sea que fíjense que en este medicamento es muy importante tener en cuenta que yo le estoy dando el litio a una persona, pero su funcionamiento renal va a indicar qué concentración tiene y también su capacidad de establecer una vida media en la sangre. Enfermedades como la diarrea o síntomas como la diarrea pueden aumentar la excreción de sodio y entonces una persona puede intoxicarse sin haber aumentado la dosis porque se está reabsorbiendo más el litio en los riñones. Ya ustedes verán entonces que hay que tener varias consideraciones y que es muy importante la educación al paciente y no solamente agachar la cabeza, coger un formulario y recetar un medicamento y asumir que el otro entiende qué es lo que tiene que hacer. Tanto en el paciente como en usted debe quedar claro una cosa: la dosificación del litio no depende de los miligramos o la administración de un número en particular de tabletas, de comprimidos. Depende de la medición de los niveles del litio en sangre, es decir, la litemia. Obviamente, por lo que dije hace unos minutos, si usted le mide la litemia a una persona normal, esta se va a aproximar a 0. Su consideración ahí no debe ser, uy, a usted le falta litio, entonces démosle litio porque está en ceros o casi en ceros. No, señor, ni señora, no doctora, ni doctor. Usted tiene que primero hacer un buen diagnóstico y si considera, y ya decimos cuáles son las consideraciones que tiene que hacer para usar el litio, pero si considera que finalmente es esta la medicación que el paciente debe tomar, usted debe empezar a dar más o menos 2 tabletas al día de 300 miligramos.